Ok, ahora sí. Estoy grabando. Ok, ¿pueden ver? Sí, Sí, ya, ok. Ya, entonces lo que le había dicho es que hay algunos ejemplos de funciones fuertemente convexas. En el apunte. Ya, no sé, le puse número a esta sección. Claro, 3.9.2. Les pido que cuando puedan le echen una mirada, ¿ok? Los ejemplos básicamente resultan de ser conjugadas de Fenchel de las funciones que vimos que eran suaves, y por el teorema de dualidad uno concluye que son fuertemente convexas. ¿Ya? Eh, y los ejemplos son relativamente cortos, o más bien hay que hacer algunos cálculos, pero no hay nada como muy profundo pasando en términos conceptuales. Esos resultados que están ahí como ejemplos van a ser importantes en el próximo capítulo cuando hablemos de algoritmos. ¿Ok? Y si es necesario los podemos retomar en ese momento. ¿Ya? Pero de todas maneras, si tienen la oportunidad, por favor, échenle una mirada. Lo que me gustaría empezar ahora es con este capítulo que es más relevante para lo que tienen que hacer en la tarea ahora. Eh, y esta es una operación importante. Vamos a ver cómo se conecta con lo que ustedes están haciendo ahora con calcular la regularizada Moroyo-Chia. ¿Ok? Eh, entonces, a todo esto... Ah, no, ahí está el menú. Ya, ok. Eh, tenemos dos funciones en los reales extendidos. Entonces vamos a definir la convolución de estas dos funciones como una función f cuadrado g. Hay distintas notaciones en la literatura, por si acaso pues yo uso esta generalmente. Y la definición de la convolución en un punto x se va a evaluar como el ínfimo de h en el espacio, de f de x menos h más g de h. Entonces, si ustedes quizás han visto el operador de convolución en algún curso de integración, hay una operación parecida que aparece, ¿cierto? Cuando uno hace una convolución con una integral. En ese caso, este más que aparece aquí es un producto, creo, y uno está integrando esa variable. En este caso estamos tomando el ínfimo, ¿ok? Pero lo que quiero decir con esto es que en el fondo con la convolución vamos a tener propiedades parecidas con la convolución que ustedes han visto en posiblemente otros cursos, si es que les resulta familiar. profe, una consulta de notación. Ujú. Vamos a estar mostrando la inf convolución como literal un cuadrado. ¿Cómo? ¿Es f cuadrado g? Sí, sí, Literalmente. eso. Ah, es que la convolución era como un asterisco, entonces creí que era como No, este es otro tipo de variable. operación, pero en el fondo tiene cierta analogía con la convolución usual que ustedes conocen. Ya, ya. Gracias. Y bueno, entonces veamos cuál es la conjugada de una convolución. Entonces, para calcular, y esto ojalá al menos empiece a justificar un poquito el interés de esta operación de funciones, ¿no? Entonces, si yo quiero conjugar esta función, tengo que hacer por definición es tomar el supremo de x en el espacio de
I, X menos f de x, o sea, menos f cuadrado g en este caso. Y eso sería el ínfimo de h en el espacio de f de x menos g, o sea, menos h más g de h. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ahora, ese ínfimo con un menos lo puedo sacar como un supremo, ¿verdad? Y no solo eso, en realidad lo puedo sacar de toda esa operación. Entonces esto es equivalentemente expresable como un supremo de x, hn, de y, x, voy a dejar aquí un espacio, menos f de x menos h, más algo, menos g de h. Ya, ahí dejé unos espacios porque lo que quiero hacer es como hacer aparecer una... En el fondo me gustaría poder expresar esta conjugada de la inconvolución de f con g a partir de las conjugadas de f y de g, separadamente. Entonces, si ustedes se fijan, para hacer eso, aquí tengo un x menos h, ¿cierto? Por lo tanto, aquí podría hacer aparecer un x menos h, y si tengo eso, ya tengo aquí algo que es muy parecido a f estrella de i, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, como hice aparecer ese menos h, tengo que hacerlo aparecer acá también, tengo que volver a sumar. Y si hago eso, bueno, aquí hice aparecer g estrella de i, ¿verdad? La observación para poder hacer, o sea, pero eso es cada uno de estos términos individualmente. Sin embargo, eso no lo puedo hacer porque estas variables pareciera que están acopladas, ¿cierto? En un lado está el h y en el otro lado también está el h. Pero lo que yo puedo hacer ahora es un cambio de variable e independizar estas variables, porque en el fondo x y h son parámetros libres. Yo puedo convertirlo esto en un supremo, digamos, de w y h, donde w es igual a x menos h. Si x estaba libre, ahora w también está libre, ¿cierto? Estas variables ya no interactúan. Me queda i, w menos f de w más i, h menos g de h. ¿Están de acuerdo con ese cambio de variable? ¿Fue el argumento de que no interactúan? Sí. Por una parte tenemos aquí las variables x y h, ¿cierto? Que no interactúan, están libres. Ambas, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Entonces, pero ahora yo voy a considerar la variable como x menos h, h. Entonces, y a esta le voy a llamar w. Si h está libre, bueno, x menos h no está técnicamente libre, pero uno siempre puede tomar como x igual... O sea, lo que quiero decir es que aun cuando tú determinas un cierto valor de h, tú después puedes elegir x de cualquier forma, ¿verdad? Y eso va a Claro, implicar que claro, x sí. menos h sigue teniendo rango completo, digamos. Claro, sí. Entonces, eso, haciendo ese cambio de variables, tenemos Ya. que se puede reemplazar de esta manera. Y por lo tanto, estos supremos se pueden separar ahora. Entonces me va a quedar el supremo en w de i, h, w menos fw, más el supremo en h de i, h menos g de h. Y eso implica que me aparece aquí la conjugada de i más la conjugada de g, de f, perdón, en i, más la conjugada de g en i. Así que una de las razones por las cuales nos interesa esta operación es porque justamente corresponde a la conjugada de una suma. O se relaciona con la conjugada de una suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quería decir? Ah, ya. Por otra parte, bueno, veamos, entonces la conclusión es que la conjugada de esta inconvolución es igual a la suma de las conjugadas. ¿Ya? Eso se puede hacer incluso si W en el fondo depende de H.
W... O sea, sí, W. No, po, o sea, es que la gracia de hacer de este paso del cambio de variable es que yo me deshice de la interdependencia de x menos h con h, ¿verdad? ¿Cómo decir esto? Imagínate esta situación, ¿ok? Yo quiero probar, quiero demostrar esta implicancia, ¿cierto? Esa igualdad. Para demostrarlo, tú tenés que probar que estos dos supremos son iguales. Entonces, yo no sé si el supremo se alcanza o no, pero podríais tomar algo que casi alcanza el supremo, con un cierto valor de x y h, ¿cierto? Que son como casi supremos. Un supremo menos epsilon, ¿ya? Una vez que tiene esos x, h, yo puedo producir un par w, h que alcanza el mismo valor. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Bueno, tomo h igual a h y tomo w igual a x menos h. Porque fíjate que w, o sea que en el fondo, por más que yo fije h, la variable x sigue estando libre en el segundo término, en este valor, en este supremo que estamos hablando acá. ¿Ya? Si queréis podéis pensarlo así. Ok, creo que sí, ya entendí. Gracias. Es un poquito enredado explicar, pero en el fondo la pregunta que uno tiene que hacerse es como, ¿cuántos parámetros tengo libres? Y si puedo ser capaz de separarlos. Y en el fondo, en el momento en que yo hice aparecer todos estos términos que están aquí, que son exactamente iguales, ¿cierto? Son todos x menos h, yo puedo hacer el reemplazo. ¿Ya? Bueno, revísenlo igual, convénzanse de que esto es cierto porque es un truco que es útil, digamos. Ya, ahora lo que quería decir es lo siguiente, nosotros nos interesa, hubo algo que nos interesó antes en el curso y yo les dije no lo veamos todavía, que era cuál es la conjugada de una suma. ¿Se acuerdan que vimos? Eso es algo que nunca resolvimos, calculamos su gradiente de esa función, pero no encontramos la conjugada. Bueno, esta fórmula que tenemos acá nos da una forma precisa de obtener la conjugada de una suma, ¿verdad? Pero como está en términos de f estrella, lo que hay que hacer es volver a conjugar. ¿Ya? Entonces, luego, si esta función inf-convolución resulta estar en gamma 0, lo cual vamos a tener que ver condiciones para lo cual esto se cumpla, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que f inf-convolución con g es igual a f inf-convolución con g doble conjugada, y eso es igual a f estrella a g estrella conjugada. Ya, y ahora lo que yo podría hacer es como dar vuelta a los roles de f y g, ¿verdad? Entonces, por otra parte, o sea, no, perdón, por otra parte, no, eso sí hay que hacerlo. Si además f, g están en gamma 0, vamos a tener que, puedo aplicarle esta misma fórmula a su conjugada, ¿cierto? Entonces, f estrella, inf-convolución con g estrella, va a ser igual a f doble estrella más g doble estrella conjugada, pero como f y g están en gamma 0, vamos a tener esto. Así que finalmente, después de todo este menjunje, tenemos una fórmula para la conjugada de una suma, ¿ya? Pero bajo estas hipótesis. Perdón. Todas esas hipótesis se tienen que cumplir para poder tener la igualdad de la identidad de abajo. Entonces, escribamos eso en una proposición.
Perdón, no. Estas son las hipótesis que necesito. Sean f, g en gamma 0. ¿Profe? ¿Aló? ¿Sí? La segunda parte, al final uno concluye lo que estamos buscando, pero la de arriba, ¿con qué fin la mencionamos? Solo ¿Esto de como acá? por la primera, como, sí, eso. Pues es que era instrumental para la última identidad que quería escribir, pues. La estoy usando ahí. Ah, es que creo que no caché bien, como en qué parte, porque aquí, Aquí. eh, mm, 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 Se ve mi flecha, ¿no? sí, Ahí estoy diciendo que la inf convolución se relaciona con una conjugada de una suma. ya, ok, ya sí. Está todo escrito un poquito al revés, pero es porque la definición de la inf convolución, o sea, lo que nosotros queríamos llegar es esto. Ya, y hay formas más directas de llegar a este resultado, pero requieren aún más teoría de lo que hemos hecho acá. Entonces, por eso quizás la demostración que le estoy presentando se ve un poquito enredada. Si llegamos al capítulo de dualidad, les voy a presentar esa otra manera de introducirla en convolución que es como más transparente. Pero bueno, ya tenemos esto. Entonces, esta era una de las cosas pendientes que nos había quedado antes en el curso, como cuál es la conjugada de una suma. Entonces, bajo cierta hipótesis, se cumple que la conjugada de la suma es la inconvolución de las conjugadas. Ahora, lo que nos queda es que esta hipótesis que parece ser un poco fuerte, ¿cierto? Estoy tomando función en gamma 0 y preguntándome cuándo la inconvolución está en gamma 0. Y a modo de ejemplo, tomen f igual a x, f de x igual a x. O sea, esto es un contraejemplo. Vamos a ver que el hecho de que f y g están en gamma 0 no implica que su inconvolución esté en gamma 0. ¿Ya? Por lo tanto, esa hipótesis extra en la proposición es necesaria. Entonces, para esto, tomen f de x igual x, g de x igual menos x, y la pregunta es ¿qué es f cuadrado g en x? Entonces, para eso hay que tomar el ínfimo, ¿cierto? De h en el espacio, de f de, ¿cómo lo escribo acá? Sí, x menos h, más g de h. Entonces aquí lo que estamos haciendo es buscar el ínfimo de h en r, de x menos h, más menos h, ¿verdad? Entonces me queda el ínfimo de x menos 2h, con h en r. Y eso claramente es menos infinito. Siempre. Entonces, estas dos funciones, su inconvolución vale idénticamente menos infinito. ¿Ya? Ahora, tratemos de entender gráficamente lo que acabamos de hacer, porque creo que es mucho más ilustrativo. Entonces tenemos estas dos funciones, ¿cierto? F y G. Lo que hacemos cuando estamos evaluando la inconvolución en un punto X, es decir, voy a buscar un par de... De hecho, voy a ponerlo en azul acá mejor. Voy a buscar un par de puntos, digamos, X más H, ¿verdad? Y H, entonces,
O sea, menos h. ¿Qué estoy diciendo? X menos h, perdón. X menos... Y después en rojo h. Entonces, la idea es que el desplazamiento que yo hago desde x a la derecha es análogo al desplazamiento que hago desde 0 hacia la izquierda, ¿verdad? De forma tal de que ambas, o sea, ese x menos h más h al final me queda x. ¿Sí? Eso es la inconvolución, como cuál es la forma óptima de hacer esas perturbaciones en las dos direcciones. Entonces, el problema con estas dos funciones es que estas dos funciones, una crece para un lado y la otra decrece para el otro. Entonces, en realidad, yo lo que podría hacer es tomar tomar un h tal que x menos h se vaya a menos infinito, y por lo tanto h se va más infinito. Entonces, fíjense, voy a estar como recolectando términos más y más negativos por acá y más negativos por acá. Ese ínfimo va a valer menos infinito, ¿verdad? Profe, no caché bien cómo ahí anotó x y x menos h, no sería x a la derecha y x menos h. O sea, la perturbación en este caso es negativa, pero podría ser cualquier cosa, digamos. Entonces, Ah, pues ya. Ya. eh, Y no caché eso de que como que se desplazó hacia el h. O sea, sí, se desplazó. voy a hacerlo Sí, de sí. nuevo. Ya, entonces aquí tenemos x. Claro, lo que yo digo es, ahí sí. X menos h. Y este en rojo voy a tomar la misma perturbación, pero en un sentido opuesto, ¿verdad? Desde el 0. H, ahí sí. Entonces, dado que las funciones f y g son aquellas que estoy dibujando ahí en la pantalla, justamente lo que debo hacer es como tomar ese h tendiendo a más infinito, ¿cierto? Porque si hago eso, el término en rojo, que es g, va a valer más y más negativo. Y el término en negro, que es el f, también va a irse hacia menos infinito, ¿verdad? Ah, ya, pero es un desplazamiento de la recta roja en el fondo. Eso es lo que estoy diciendo cuando tiendo h a infinito. O sea, yo me estoy moviendo a través del grafo de g, ¿cierto? O sea, hay un desplazamiento, sí, porque las dos funciones tienen que sumar x al final, pero claro, el efecto de esa perturbación es que tanto g como f se van volviendo más y más negativas, ¿verdad? Ah, Que claro. también se observa aquí, digamos, cuando yo estoy mirando ese ínfimo. Entonces, el punto es que estas dos funciones en cierto sentido como que son inconsistentes entre sí y eso hace que la inconvolución como que no se porte bien, digamos. Lo que vamos a ver es que una condición necesaria para que la inconvolución termine siendo a valores reales, digamos, que al menos tenga más cero. Sí, o sea, no a valores reales, sino que al menos sea mayor que menos infinito, es que ambas funciones tengan una minorante afín común. Por lo tanto, hay ¿cómo decir? Que hay una función lineal que pase por debajo, lineal afín que pase por debajo de ambas. Y en ese caso la inconvolución va a funcionar, o al menos nunca va a llegar a valer menos infinito. ¿Ya? Que claramente no es el caso para estas funciones. Entonces, veamos eso. Profe, usted dijo que esa parte nos ayudaba en la tarea. Sí, les digo al tiro por qué. Es porque la regularizada de una función x, que es el ínfimo de f de y más un medio y menos x. Déjenme escribirlo un poquito distinto como para que se entienda. Eso que acabo de escribir ahí es equivalente a decir
por el mismo cambio de variables que discutimos anteriormente. Esa es la regularizada de Moro-Yoshida, ¿ok? Donde yo en realidad en la tarea le había puesto aquí y aquí le había puesto y menos x, creo. Pero dado que la norma al cuadrado es simétrica con respecto al origen, podría haber dicho x menos y da lo mismo. Y en ese caso, y más x menos y me da igual x. ¿Ya? Así que esa es la inconvolución, o sea, perdón, esa es la regularizada. Esto corresponde justamente, coincide con hacer la inconvolución entre f y 1 partido por 2 lambda la norma al cuadrado. ¿Sí? Entonces, todas las propiedades que vayamos probando de la regularizada las pueden aplicar para calcular la regularizada. O sea, todas las propiedades que vamos probando para la inconvolución las pueden ustedes aplicar al cálculo de la regularizada que le aparece en la tarea. En el ejemplo de la tarea todo se puede hacer a mano, ¿ok? Pero yo sé que quizá a algunos les está costando más, entonces si quieren hacer uso de estas fórmulas que estamos viendo acá, es perfectamente válido, ¿ya? Eso, ¿queda claro la conexión entonces? Sí, gracias. Entonces, eso pueden usarlo y pueden usar todas las propiedades que vamos a ir descubriendo de esta operación. Entonces, sean f y g convexa. Estas funciones pueden ser a lo real extendido. Entonces, lo primero, observar que la inf-convolución es una operación que es conmutativa. Segundo, que el dominio de la inf-convolución es igual a la suma de los dominios. Tercero, poseen ambas una minorante afín común. Ojo que aquí estoy pidiendo minorante afín común. Sí. No necesariamente exacta. Con eso quiero decir, no estoy pidiendo que compartan un subgradiente. Lo que estoy pidiendo es que exista una minorante afín por debajo del grafo de ambas funciones. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuál era la condición en la proposición anterior? Si puede volverse un poquito. Que me salió la duda con los apuntes. Tanto f y g estén en gamma 0. Sí, me faltó en el apunte de escribirlo. Eso lo voy a actualizar. No, es que en los apuntes sale F conjugada, inf convolución con G conjugada. Tenéis razón. No, sí, pues. Es que, o sea, es el objeto que está aquí. Me confundí. Sí. Tiene que ser aquí. Esa es la que va. Sí. Ya. Gracias. Me confundí porque en el... Claro, aquí, en este punto, estábamos aplicándole a todo antes de conjugar. Entonces, la propiedad, claro, en ese caso era que f inf convolución con g estuviera en gamma 0, pero como después estamos mirando la misma propiedad para las conjugadas, tiene que ser en realidad aplicada a las conjugadas de f y la conjugada de g. Ya. Gracias. ¿Sí? Justamente en relación a esa hipótesis, cuando lo que necesitamos es que estas dos funciones tengan una minorante afín común, entonces la inf convolución va a estar en gamma 0. Perdón, no en gamma 0, sino que va a ser al menos mayor que menos infinito.
f cuadrado g. Profe, ¿Sí? en este caso las primeras dos no necesitan ninguna condición sobre a qué espacio de funciones pertenecen para poder cumplirse, ¿no? Claro, no, no es necesario, sí. Estamos asumiendo que son convexas, pero no estamos asumiendo ningún tipo de regularidad en las funciones. Ujú. Profe, al final eso es lo mismo que decir que la inconvolución es propia, ¿cierto? Va a ser propia si es que f y g tienen dominio no vacío. Ah, perfecto, gracias. O sea, esa afirmación C también aplica a f y g idénticamente igual a más infinito. Y en ese caso la inconvolución también va a valer idénticamente más infinito. Pero salvo por ese caso, si tanto f como g no son idénticamente más infinito, entonces te va a dar que f es propia. O sea, perdón, que f inconvolución con g va a ser propia. Ya, y estoy definiendo aquí un nuevo objeto, que es el epígrafo prima, le puse acá. X, R en E cruz R, tal que f de x es menor que r. Tenemos que epi' de f más g, Profe, ¿sí? el epígrafo prima, ¿por qué se tiene que definir si en los apuntes creo que estaba definido igual o no? No, el epígrafo era esto mismo, pero con menor igual. Ah, ya. Y lo que vamos a ver es que, claro, como que uno quisiera tener esa propiedad también para la if convolución. Perdón, me equivoqué aquí. No me equivoqué. ¿Qué estoy diciendo? No, está malo el apunte. Esto es el epígrafo de la inf convolución. Es un error de tipeo y lo voy a arreglar en cuanto pueda. ¿Ya? Ya. Ok. Demostramos esta demostración, o sea, esta proposición, o al menos parte de ella, porque son hartas propiedades, pero las dos últimas creo que son las más interesantes. Al menos quizás las que sean menos evidentes. Veamos C, que era justamente la que estábamos hablando de prevenir que f infoconvolución con G sea menos infinito, ¿verdad? Entonces, por hipótesis, lo que vamos a decir es sean A en R y en el espacio, tales que f de x es mayor o igual que a más i, x, y g de x es mayor o igual que a más i, x, para todo x en E. Esa es la hipótesis de que hay una minorante afín común, ¿cierto? Luego, la función inconvolución de estas dos funciones va a venir dada por el ínfimo ¿cierto? Y lo que vamos a hacer simplemente es ocupar esas condiciones que pusimos acá, llamémosle asterisco, para dominar esta función o encontrar una cota superior a esta función. Bueno, eso me da por este lado me va a dar a más i, h, ¿cierto? Y la minorante de la función g me va a dar a más i, x menos h. ¿Cierto? Así que estos dos se van, y lo que me queda acá, me va a quedar algo que no depende de h. Me va a quedar 2a más i, x.
Por lo tanto, esto es mayor que más infinito, o sea, mayor que menos infinito. ¿Sí? Piénsenlo así, si tienen dos funciones, cada una de ellas que tiene una minorante común, por más que ustedes tomen combinaciones de ellas que sumen x, digamos, siempre van a estar por encima de esto. En realidad, hay un 2a resultado de la suma de estas dos funciones, pero siempre va a haber una minorante con esta misma pendiente que domina que domina tanto a esta función como a esta función. Tanto a la f de h como a la g de x menos h. Ya. Lo del epi', más que algo así como súper útil, es como bonito saberlo. En el fondo es como da una interpretación geométrica a qué significa esta operación de la inconvolución. Entonces, veamos. ¿Qué significa que yo tengo un par x, r que pertenece a este epígrafo prima? Bueno, eso por definición. El epi' claro, lo que me está diciendo es que f inf convolución de g, f inf convolución de g en x, es menor que un r. Y esto a su vez es un ínfimo de h en el espacio de f de h más g de x menos h. ¿Cierto? Por lo tanto, como es un ínfimo, y tenemos una desigualdad estricta aquí, y por eso es importante que en la definición de pi' la desigualdad sea estricta, esto es equivalente a que exista un h en E, tal que aquí, esto es f de h. ¿Están de acuerdo con ese paso? Si fuera menor o igual, no podría hacer eso, porque el ínfimo tendría que ser como un R más epsilon o algo por el estilo, ¿verdad? Pero dado que es menor estricto, el ínfimo siempre puede ser, esa desigualdad puede ser alcanzada por algún h, estrictamente. Uy, pregunta en el chat, perdón. Hay eco. Eso fue hace rato, ¿no? Sí, profe, fue hace rato. Ya. ¿Vamos bien entonces con esto todavía? ¿Voy a repetir de nuevo lo último? Ah, ya, sí. El hecho de que piénsalo así, como este es el típico dibujo del ínfimo que uno hace cuando estudia ínfimo la primera vez. Entonces, uno tiene un R, uno tiene un conjunto, ¿cierto? Yo no sé qué forma tiene ese conjunto, pero yo sé que su ínfimo está estrictamente por debajo de R. Entonces, digamos que este es el valor del ínfimo. Y puede ser alcanzado arbitrariamente cerca, ¿verdad? Pero el hecho de que ese ínfimo es menor estricto que R va a implicar que siempre va a haber alguien aquí. O sea, va a existir un h, en este caso, porque h es el parámetro libre que determina ese ínfimo, tal que se satisface esa desigualdad de manera estricta. ¿Sí? Sí. Tenéis que pensar en el contraejemplo. ¿Qué pasaría si R fuera igual al ínfimo? Entonces ahí no necesariamente, ¿verdad? Porque podrían haber tipos que se acercan, pero nunca alcanzan ese valor de R. Menos aún que sea la desigualdad estricta. Ya. Entonces, y ahora lo que queremos hacer es, de alguna manera, separar estas dos variables que están aquí. ¿Ya? Para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, en vez de decir que existe un h en E, voy a decir equivalentemente que existen y1, y2 en E, y1 más y2 igual a x,
y tal que f de y1 más f de y2 sea menor estricto que R. Esa es otra forma de escribir exactamente lo que tenemos arriba, ¿verdad? Pero en vez de... Piensan si quieren que I sub 1 es igual a H e I sub 2 es igual a X menos H. Acabo de hacer otro cambio de variables que me permite escribir equivalentemente lo que tengo arriba. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ya. Uno de esos debería ser Geo, ¿no? Perdón, sí. G. Sí, sí. Ya. Y ahora vamos a hacer otro truco sucio. Y es que tenemos esa desigualdad con R, pero podríamos colar un R' entre medio, ¿cierto? Eso siempre se puede hacer. Y la gracia es que este R' yo lo puedo separar en un R1 y un R2. De forma tal de que en el fondo la desigualdad estricta que yo tengo con R ahora se cumpla aquí y se cumpla acá. Para cada uno de estos Fi1 y Fi2. Entonces, ahora lo que voy a decir es que existen I1, I2 en E, existen R1, R2 en R, con las siguientes condiciones. Vamos a decir que f de I1 sea menor que R1, f de I2 sea menor que R2, y que R1 más R2, que igual a este R' que yo puse arriba, sea menor estricto que R. O, perdón, ni siquiera necesito eso que estoy diciendo. No. Perdón, estoy puro leyendo. Este R lo puedo escribir como R1 más R2. Y eso me va a decir ahora no R1 más R2 menor que R, sino que R1 más R2 igual a R. Y me falta aquí decir I1 más I2 igual a X. ¿Sí? ¿No? Pregúntenme si hay dudas. ¿Hay más preguntas en el chat? Ya. Si estamos claros en eso, estamos listos, porque fíjense que lo que estoy diciendo acá es que existen pares I1, R1 en I2, R2 en E cruz R, donde f de I1 es menor que R1, f de I2 es menor que R2, R1 más R2 es igual a R, I1 más I2 igual a X. Estas condiciones que tengo aquí, de hecho me conviene más escribirlo así. I1, R1 más I2, R2 es igual a X, R. Esa es exactamente la definición de la suma de conjuntos, si se fijan. Esto que está aquí, esta es la suma de Minkowski. Y lo que está aquí arriba me dice que cada uno de estos sumandos pertenece al epígrafo prima. Por lo tanto, esto sí, solo sí, X, R pertenece a la suma de los epígrafos. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa eso? Perdón, con esto terminamos. No sé si hay preguntas. Creo que eso es epi' de F y epi' de G, ¿no? Sí. Y creo que allá la... Dos más arriba creo que también entra un G. Sí, hoy estoy cansado. Estoy poniendo F en todas partes. Sí, ahí. Ya, gracias.
Ok, entonces, ¿qué representa como gráficamente esta última propiedad? Bueno, aquí hay un dibujito que uno puede hacer. Es como la inconvolución también se conoce como la suma epigráfica. Si las funciones son suficientemente regulares, el epi' va a ser como el interior del epígrafo, ¿ok? Entonces, como que a grandes rasgos es algo muy parecido al epígrafo, ¿ya? Entonces, si yo tengo una función f, por ejemplo, de esa forma, y considero una función g que tiene esta forma, podría ser distinta a la función g, ¿ok? Pero yo estoy haciendo algo así, como una bolita, claro, como un círculo, y después extendido por más infinito, ¿ya? Y lo hago así para que se ilustre que en el fondo lo que yo puedo hacer cuando tomo la inconvolución es algo así, ¿no? Me paro en un punto. Al hacer la suma esto de epígrafo, la suma de Minkowski, acuérdense que lo que uno hace puede tomar el conjunto y irlo trasladando en el otro conjunto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí yo tengo mi función como g desplazada. Después aquí también. Aquí también. Entonces, el resultado de esto es que esta función como que va a ser muy parecida a la función anterior, pero en esas partes donde la función tenía como estos cambios de pendiente como bruscos, se suaviza producto de que la función g es más suave. Entonces, algo así. El dibujo me quedó feo, pero en los apuntes está hecho. Entonces, es como algo parecido a la función f, pero que por el producto de que g es suave, corrige un poco esa no suavidad de la función f, ¿ya? Y por eso es una operación importante en optimización, porque por ejemplo lo que puedo hacer es convertir funciones no diferenciables en funciones diferenciables, solamente aplicando esta operación, ¿ya? Si la operación es fácil de calcular, entonces tengo inmediatamente un gran beneficio. También ustedes prueban en la tarea de que si la función g, en este caso es la norma al cuadrado en la tarea, claro, si la función g no introduce perturbaciones muy grandes, yo voy a tener como una cota uniforme entre las dos funciones también, ¿ya? Y eso es algo que ocurre, es como un fenómeno general también de la inconvolución. Bajo ciertas hipótesis sobre f y g, yo voy a tener que la inconvolución es una aproximación de una de las dos funciones, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, cortito. ¿Cuál fue el argumento que utilizó para separar X en I1 y 2? Para separar x en I1 y I2, en este paso dices tú. Sí, Es un cambio de variables, entonces aquí estoy tomando I1 igual a h, y 2 igual a x menos h. ya, perfecto. Entonces, si existe esta h, entonces va a existir un I1 y un I2, pero la restricción que tienen que cumplir I1 y I2 tienen que sumar x. Ya, vale. Profe, Sí. me imagino que la parte de que son F y G convexas se ocupan en la A y B, ¿o no? Tenéis razón que aquí no necesito convexidad ni para la C ni para la D, no lo sé. No, tampoco en realidad. Estas funciones, o sea, esta propiedad uno podría estudiarla para... sí. Creo que A y B tampoco necesitan convexidad. Porque al final, o sea, A y B son propiedades elementales de cómo funciona este ínfimo nomás. Así que técnicamente tampoco, claro, tampoco se necesita convexidad para ninguna de estas. Ahora, o sea, sí, no, igual hay aplicaciones en las cuales puede ser interesante calcular una inconvolución de dos funciones que no son necesariamente convexas. Por ejemplo, si una de ellas solamente lo es, ¿ok?
Entonces tú podés tener como una función altamente no convexa y después tomáis una G así, y al hacer la operación de inconvolución tú podrías incluso corregir esa no convexidad de la función. ¿Ok? Hay ciertas hipótesis que permiten garantizar de que esta inconvolución te va a resultar algo que es convexo. Así que no es algo que vayamos a hacer en el curso, pero puede ser interesante por otras razones. ¿Ya? Ok. Profe, yo Sí. tengo una pequeña duda. Es que me quedé dando vueltas con el tema de que eh, la desigualdad fuera estricta. O sea, son esencias porque el ínfimo podría valer menos infinito en algún caso, ¿no? Como que si fuera eso, como que no era razón de que la desigualdad tenga que ser estricta. Claro, en caso menos infinito, de hecho, no vaya a poder. O sea, no, pero el problema en realidad tiene que ver con. A ver. Tiene que ver con cuándo el ínfimo se alcanza o no. Entonces, digamos que este es R, el R que estáis mirando, y tú dices que el ínfimo es solamente menor o igual, ¿verdad? Por lo tanto, el ínfimo se alcanza, en el mejor caso, justamente en R, ¿cierto? Sí, Ahora, claro, la pregunta es ¿qué impide eso para que haya un R1 y R2 que sumen R igual y que f de I1 sea menor o igual que R y f de I2 sea menor o igual que R? No se va a poder, no se va a poder porque el ínfimo, o sea, cuando tú quieras reemplazar ese ínfimo por una realización particular de f de h y g de x menos h, podría ser que para todos estos pares, en realidad tú siempre eres mayor que R. Y sin embargo, el ínfimo es igual a R. Entonces no va a poder reemplazarlo por un h específico en el cual f de h1 sea menor o igual que un R1 y g de x menos h sea menor o igual que un R2, ¿verdad? O sea, el problema viene con esto, de que tú puedes tener que para todo h se tiene esto y sin embargo el ínfimo es igual a R. Y no sabéis cómo, o sea, no vais a tener la equivalencia, ¿cierto? ya, perfecto. Ya. Ahora sí ya. No, esto más que una cosa de más infinito, menos infinito, es un problema de supremo ínfimo. Ya, entonces, ok. Entonces ahora, por ejemplo, viene algo que les puede servir para tarea, que es una fórmula del subdiferencial para la inconvolución. Entonces, supongamos que cuando hablo de que la inconvolución es exacta en un punto es que el ínfimo se alcance. ¿Ok? Entonces, f inconvolución g de x es igual a un cierto
un cierto H, o sea, se alcanza para un cierto H. Entonces, para cualquier vamos a tener que el subdiferencial de f en convolución g en un punto x va a ser igual a la intersección de los subdiferenciales. ¿Sí? Y en particular, la igualdad anterior no depende del H escogido. ¿Ya? Entonces, el punto del siguiente, si tenemos una caracterización de quién es el minimizador en la inf-convolución del H, podemos utilizar ese H y evaluar un subdiferencial, ya sea el de F o el de G, cualquiera de los dos. Nos va a dar, bueno, tiene que ser la intersección de ambos, pero si la función es suficientemente regular, pensemos, por ejemplo, que tanto F como G quizás son diferenciables, o alguna de las dos es diferenciable, por lo tanto el subdiferencial es un singleton. Uno puede directamente evaluar este subdiferencial solamente mirando uno de ellos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esta fórmula les puede servir en la tarea para calcular... o sea, en la tarea, si ustedes logran calcular la regularizada de Morello-Chida, después pueden tomarle gradiente en la medida en que lo tengan explícito, pero lo que nos dice esta proposición es que ni siquiera es necesario calcular la función completa para poder calcular el subdiferencial. Como que me basta poder resolver este problema de optimización y luego poder evaluar el gradiente en una de esas dos funciones, ¿verdad? Y esa es la gracia de esta proposición. ¿Profe? ¿Sí? Ahora estamos suponiendo que f y g pertenece a gamma 0, ¿cierto? O sea, Sí. f inf convolución g. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Hay algún resultado que condicione sobre f y g que lleve a eso? ¿A que se cumpla el supuesto? Que la inf-convolución esté en gamma 0. Ya tenemos cuando es propia, las condiciones para que sean propias, para que sea semicontinuo inferior. No sé, tendría que pensarlo. Voy a buscar a ver si es que encuentro y la voy a agregar a los apuntes, porque es un punto que es relevante. Ahora, De momento creo que tendríamos que a manito sacar la inf-convolución y ver las propiedades y comprobar que está en gamma 0, ¿cierto? para caso específico uno puede hacer eso. Claro. Ya. Sí. Ahora, creo que la fórmula que les voy a mostrar del subdiferencial no necesita que esto esté en gamma 0. Veamos la demostración. Creo que puedo levantar ese supuesto. Así que... Ya. Entonces, esta demostración se basa en un truco que si tenemos tiempo más adelante en el curso lo vamos a ocupar recurrentemente. Entonces, vamos primero a mirar la igualdad de Fenchel. Cuando digo igualdad de Fenchel me refiero a cuando la desigualdad de Fenchel se alcanza con igualdad y eso caracteriza los subgradientes, ¿verdad? Entonces, Y pertenece al subdiferencial de f en convolución con g en un punto x, si solo si f cuadrado g de x más f cuadrado g conjugada de y es igual a y, x. Estamos suponiendo que la inf-convolución es exacta. Entonces CH perteneciente a E tal que se cumple. Llamémosle a este asterisco.
Entonces aquí voy a hacer el reemplazo de f inf convolución por g por su evaluación para un h específico. Puedo hacer ese reemplazo, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo reemplazar la conjugada de esa inf convolución? Y para eso vamos a tener que ocupar uno de los teoremas anteriores. La conjugada de una inf convolución. Aquí está. Esta fórmula que encontramos para la conjugada de la inf convolución no requiere ningún supuesto sobre f y g, salvo convexidad, si se fijan. Y ni siquiera convexidad, ¿cierto? Porque no la usamos. Claro. Tenéis razón. Esto no requiere supuesto. Genial, porque eso nos va a permitir, no, o sea, los supuestos de que las funciones estén en gamma cero y qué sé yo, son cuando uno empieza a conjugar esta identidad, ¿verdad? Pero así como la probamos, se cumple siempre. Así que f inf convolución g estrella es igual a la suma de las conjugadas. Así que yo puedo hacer este reemplazo. F estrella de i más g estrella de i. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ya. Súper. Ya, y aquí voy a hacer un truco. Este es el truco sucio que le había dicho que vamos a usar recurrentemente. Este i,x lo voy a escribir como i,h menos i,x menos h. Por lo tanto, lo que voy a hacer es identificar dos desigualdades de Fenchel que están escondidas en esta igualdad de Fenchel que acabamos de plantear. Entonces, por una parte tenemos que f de x menos h más f estrella de i menos i, x menos h. Eso es algo. Y después el otro algo es g de h más g estrella de i menos i, h. Es igual a 0. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la gracia de los términos que puse ahí en paréntesis, cada uno de ellos? Son las respectivas igualdades de Fenchel para Claro, cada f y g. claro. Entonces, esto es mayor o igual que 0 siempre por la desigualdad de Fenchel. Y esto también es siempre mayor o igual que 0 por la desigualdad de Fenchel. Y estamos diciendo que esos dos términos que son siempre mayor o iguales que 0 suman 0. Eso es lo mismo que decir que cada uno de ellos individualmente sea 0. Pero ahí también tenemos que suponer que i pertenece al subgradiente de cada uno, ¿o no? No, porque eso se va a deducir como consecuencia de la igualdad. Esa es la gracia. Ah, perfecto. Sí. Y por eso este truco es muy útil. Esta es una de las formas más útiles de calcular subdiferenciales de funciones como extrañas, que surgen como suma o cosas del estilo. Entonces tenemos igualdad de Fenchel en dos partes. Esto es un sí, solo sí, y esto es por la igualdad de Fenchel. Tenemos que I pertenece al subdiferencial de f en x menos h, y y pertenece al subdiferencial de g en h. Profe, ¿Sí? no me queda tan claro. Ya. Dijimos que esto de la izquierda era mayor o igual a 0 y la de la derecha mayor o igual a 0. Y que el hecho de que ambos fuesen iguales a 0 como que me forzaba que cada uno fuese 0, pero como que eso no me queda tan claro. Es porque, digamos, tengo 0 igual a más b. A es mayor o igual que 0, b es mayor o igual que 0, esto es mayor o igual que 0.
Si tú tienes una secuencia de desigualdades donde el lado izquierdo coincide con el lado derecho, eso implica que, bueno, lo que quiero decir. O sea, que para mí como que sería así como directo decir que A igual, o sea, como A menos B, pero no sé si como que cada uno es cero. No, pero es que tú cuando sumas números no negativos y su suma es cero, eso implica que todos los sumandos son cero, ¿verdad? Eso es lo que Ya estoy sí, diciendo. está como, sí, dije. Ujú, ok. Ya. Y entonces Y pertenece a la intersección de estos dos conjuntos. Y un sí solo sí. Ok. Terminamos. Sí, Terminamos solo y si está claro, la doble como... inclusión. ¿Perdón? Sí, solo si está la doble inclusión. En el sí solo sí está la doble inclusión, correcto. Lo que quería observar sí es que como alguien mencionó, no necesitamos que las convoluciones tengan más cero. De hecho, no necesitamos nada. El supuesto importante es el supuesto que hicimos de exactitud, para poder siquiera evaluar en H, ¿verdad? Entonces, ahí está. Sí, ahí lo correcto. No necesitamos regularidad para F convolución G. Lo que se necesita sí es la existencia de este H. Ok, así que esto es algo, por ejemplo, que pueden ocupar si quieren en la tarea para calcular el gradiente de la regularizada. Me quedan 10 minutos, más o menos. No sé si hay preguntas con respecto a lo que acabamos de hacer. Profesor, es un detalle nomás, pero en el segundo sí, solo sí, del lado derecho, cuando descompuso el producto interno entre y x, deberían ser los dos más, ¿o no? Sí, toda la razón. Gracias. Es que, Sí, sí. Ya. Ya, lo último que me falta es algo también que creo que no sé si les va a ayudar directamente en la tarea, pero no, sí, yo creo que sí les va a ayudar. Pero además les va a servir un poco de intuición de por qué estamos haciendo esta cuestión de calcular la regularizada, etc. Profe, yo tengo una pequeña duda de lo anterior, pero es como solo si es que es verdad algo. ¿Sí? Pero entonces, si es que, bueno, son puros sí, solo sí, entonces si es que tengo un i que pertenece al subgradiente alguno, o sea, de ambos, también está en la regularizada y eso también sirve para la tarea en el sentido de que nosotros estamos tomando puras cosas dentro de una suma Sí. y entonces va a servir para la suma completa. Esa es la principal utilidad que hay para la tarea de lo que acabamos de mostrar, ¿verdad? Pero, espera, cuando hablas de la suma, ¿te refieres a la suma sobre de i igual 1 a n? Sí, No. Eso, hay que tener cuidado. Yo, de hecho, por eso traté en la tarea de evitar eso. Calcular una regularizada de una suma, la fórmula es complicada. Entonces, por eso lo que yo les sugerí es como que ocupen, ya sea bien ocupar la regularizada para aproximar cada una de las FI individualmente. sí, no sé si, pero a eso voy, que si uno toma algo que pertenece al subgradiente de cada sumando, Ah, sí, por esto correcto. al revés, o sea, partiendo desde abajo para arriba, eh, Sí, el subgradiente eh, de ese la subgradiente regularizada. pertenece, Claro, o sea, perdón, el subgradiente, la suma de las de- regularizadas va a ser la suma de esos subgradientes. Y por ende, si tú ya calculaste cada uno de estos con esta fórmula, puedes reemplazarlo en esa sumatoria. ya, esa es mi duda, o sea, como al final, si tengo uno que pertenece a todos los sumandos, entonces tengo uno que pertenece a la, Al de la suma. sí, Sí. ya, entonces eso hace más simple los cálculos. Claro. Quizás lo que quiero decir es que el h que te va a surgir en cada uno de los términos va a ser distinto, ¿cierto? Ah, lo más probable.
Claro, y ahí es donde hay que tener cuidado. Lo que digo es que no es llegar y tomar un H por todos, digamos, porque eso no va a ser el subdiferencial de la suma. Pero Ya. si tú resuelves individualmente para cada uno de los sumandos, tú después puedes agregar por linealidad, o sea, por aditividad del subdiferencial. Ya. Ujú. Gracias, profe. Aquí le cambié un poco el nombre por capricho más que nada, porque típicamente la gente cuando regulariza les pone phi a la función con la que regulariza. Entonces, aquí tenemos dos funciones convexas en gamma 0, pero una de ellas es muy suave, ¿ya? Entonces, pensando en este dibujo que yo le hice acá arriba, uno debería decir, bueno, como que la inconvolución debería moralmente como heredar la regularidad de la más suave de las funciones, ¿verdad? Ya sea f o g. En este caso va a heredar la suavidad de phi. Perdón, el gradiente. Y esto no es g, esto es phi. Esto es igual a... eso. El enunciado lo escribí mal, parece. Lo escribí al revés. Ya, pero no importa. Lo vamos a dejar así. O sea, en los apuntes está escrito al revés, pero es exactamente lo mismo. Voy a corregir los apuntes después. Entonces, eso. Tenemos que la inf-convolución hereda la mayor suavidad de las dos funciones. Y por otra parte, si la fórmula del subgradiente se simplifica un poco porque la función ya sabemos que es diferenciable, ya que es muy suave. Entonces, veamos. Entonces, nosotros, para empezar esta demostración, vamos a decir, ok, si phi es muy suave, y aquí vamos a ocupar el teorema de dualidad, phi estrella es 1 partido por mu fuertemente convexa, ¿cierto? Y eso va a implicar a su vez que f estrella más g estrella es 1 partido por mu fuertemente convexa. ¿Por qué hago esto? Es porque acuérdense que la conjugada, o sea, que la inf-convolución de perdón, la conjugada de la inf-convolución es justamente eso, es la suma de las conjugadas. Entonces, por una proposición anterior, f, perdón, ¿por qué puse g acá? De phi. F inf convolución con g conjugada es igual a f más g. Ahora, ¿qué condiciones necesitaba para esa igualdad? Vamos al teorema. Profe, ¿Sí? ¿por qué F estrella más phi estrella es fuertemente convexa? Porque eso debería haberlo dicho. Si yo tengo una función convexa y le sumo una fuertemente convexa, la función queda fuertemente convexa. Eso lo puedes verificar, por ejemplo, ocupando la fuerte monotonía del subdiferencial.
Entonces vas a tener que el subdiferencial de f es un operador monótono, vas a tener que este operador es fuertemente monótono con un parámetro 1 partido por mu. Al sumarlos, tú puedes prácticamente ignorar la monotonía de f, porque te va a dar la desigualdad en la dirección correcta. Ok, gracias. Okay. Eso, ver las equivalencias de la caracterización de fuerte convexidad con el subdiferencial. Pero, claro, sí, eso. Profe, Esta es la... perdón, ¿Sí? me distraje un poco ahí. ¿Por qué uno puede asumir que si o sea, phi conjugada es 1 fuertemente convexa, entonces al sumarle f conjugada también lo va a seguir siendo? Por la fuerte... O sea, porque esto es lo mismo que decir que el subdiferencial de esta cosa es 1 partido por mu fuertemente monótono. Sí. Esta es una forma de verlo, ¿ok? Y el subdiferencial, o sea, el subdiferencial de la suma bajo condición de regularidad va a ser esto. Eso lo vimos en su momento. Ahora, el hecho de que phi estrella... Ya, sí, eso creo que les voy a tener que... Si les parece, porque ya se me está acabando el tiempo, voy a agregar los detalles, los apuntes de toda esa equivalencia. Ya. Pero prefiero terminar la demostración ahora para que les quede esto. Pero es un buen punto, sí, yo creo que voy a tener que hacerlo con más cuidado. ¿Ya? Pero piénsalo así, como que si yo tengo f estrellas monótona, la otra es fuertemente monótona, la suma va a seguir siendo fuertemente monótona, con el mismo parámetro de aquella que es más fuerte. Ya. Ya, esta es la primera fórmula que vimos en la clase, ¿cierto? La conjugada de la inf-convolución es la suma de las conjugadas, y eso no requería ninguna hipótesis. Ahí se refiere a phi, ¿no? No es G. Perdón, sí, sí. Y eso implica que esta función es muy suave, que va a poner aquí, por lo tanto. Esta función es muy suave, sí, solo sí, su conjugada es fuertemente convexa, pero su conjugada es esto. Y eso es lo que acabamos de probar ahí arriba. Nuevamente aquí estoy ocupando el teorema de dualidad. Dualidad entre suavidad y fuerte convexidad. ¿Ya? Así que ocupo el teorema de dualidad 2 veces si quieren. Pero eso, básicamente, en consecuencia del teorema de dualidad, tenemos que la inf-convolución es suave. La parte B es más directa, déjenme por favor terminarla, pero si tienen que irse, váyanse nomás, igual están los apuntes. Vamos a ocupar la proposición anterior, la caracterización del subdiferencial. Entonces nosotros sabemos que, por la proposición anterior, el subdiferencial de la inf-convolución de f con phi en un punto X va a ser igual a la intersección del subdiferencial en estos dos puntos, ¿cierto? Y por otra parte, sin embargo, el phi es diferenciable, es suave, así que esto es exactamente igual a la intersección de estos dos conjuntos. Y en realidad, como sabemos que esta función es suave, esto tiene que ser un singleton. Esto es ya que f en convolución con phi probamos que es muy suave. Si es muy suave tiene que ser diferenciable. Y acuérdense que las funciones que son suaves tienen un subdiferencial que es univaluado. Por lo tanto, el subdiferencial de f cuadrado g, o sea, no g, phi, en x
tiene que ser igual al singleton, y el singleton es el que ya tenemos escrito aquí arriba, digamos. Es el gradiente de phi en h. Ya me pasé el tiempo, pero si tienen preguntas pueden hacerlas. Por mientras voy a cortar la grabación. Profe,